Buenas tardes, queridos amigos, aquí como cada domingo al mediodía, para traer a ustedes cosas positivas que suceden a nuestro alrededor. Vamos hoy a compartir en esta primera parte del programa una entrevista que va a realizar Viviane Keifer. Ella es una colaboradora muy cercana de nuestro programa desde hace ya unos meses y ustedes verán qué interesante va a ser porque ella va a hablar en el día de hoy con el excelentísimo señor embajador de Brasil en la República Dominicana, el señor José Marcos Vinicius de Souza. Él está aquí con nosotros, va a pasar a nuestro set en un momentito junto con Viviane Keifer y les deseamos tanto a ellos como a ustedes un feliz encuentro aquí en Saidi Swain Presenta. Veamos. Estimados amigos de la cultura, buenos días. Les doy la bienvenida nuevamente al programa de Saidi Swain Presenta. Me llamo Viviane Keifer y tengo la dicha hoy de tener con nosotros al embajador del país muy cercano, Brasil, en República Dominicana, el señor José Marcos Vinicius de Souza, al quien doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. El tema que nos dio la excusa de poder invitarle es un concurso que la Embajada de Brasil organiza sobre la lengua portuguesa. Es exactamente, el título es El portugués como lengua de comunicación intercontinental. Señor embajador, háganos el favor de explicarnos el porqué de este tema. Em primeiro lugar, muito gusto e honor de estar acá. Em las palavras de apresentação, me ha gostado muito uma expressão que ha sido utilizada, del cercano país Brasil. Verdadeiramente, Brasil não é um país vecino do Caribe. Brasil é um país caribenho. O norte de Brasil é caracterizadamente caribenho. Então, é muito bueno esta circunstância de haver sido reconhecido como um país cercano. Cercano geograficamente, culturalmente, etnicamente. Então, são muitas as similitudes. Em resposta à pergunta específica, a Embajada, através do Centro Cultural, está organizando um concurso sobre a língua portuguesa. O tema é o português como língua de comunicação intercontinental. E é uma característica especial, porque o português uno não tem esta visão imediata, é uma das línguas mais importantes internacionalmente. Não hablo do ponto de vista de números absolutos, porque se falarmos de números absolutos, o chino é muito mais importante do que a língua inglesa. São mais de 1,3 bilhão de chinos, pero estão concentrados em uma determinada região. A segunda língua mais falada e importante, evidentemente, é o inglês, que tem uma expressão de distribuição geográfica muito importante. Está em Europa, em Estados Unidos, em África, em Ásia, com grandes países. Não? Depois se queda uma questão a discutir. Não? Por exemplo, o espanhol. O espanhol é, evidentemente, falado em Espanha. E depois uma dispersão extraordinária em América Latina, de México hasta Argentina, com toda a América do Sul, com a exclusão de Brasil e de las Guianas. É um número muito grande. Entonces, si el español, el inglés, bueno, el chino son idiomas tan importantes, explíqueme qué es el papel del portugués en ese panorama mundial, digamos. Porque é uma questão de perspectiva. O português é hablado em Portugal,
en Europa, es hablado en Brasil, que tiene una población de casi 200 millones, 199 millones 346, porque han nacido dos hoy por la mañana. Okay. Y es hablado en África por países que están con una perspectiva de desarrollo muy grande. Es hablado, por ejemplo, en Angola. Y es hablado en Mozambique. Angola tiene cerca de 30 millones de habitantes y hay mucha gente que dice que Angola, con el desarrollo que tiene, porque tiene recursos naturales, petróleo, minerales, oro, diamantes, grandes ríos para aprovechamiento hidroeléctrico, es el Brasil de África. Y tiene Mozambique, que tiene más o menos la población de Cuba y que está también en un ritmo muy grande. Y además de eso, hay otros países, las islas del Atlántico, que también son países independientes, como Cabo Verde, como São Tomé y Príncipe, que son países que tienen una exclusiva expresión en lengua portuguesa. Ok, entonces si entiendo bien, el tema es la dispersión geográfica y la perspectiva de progresión y de crecimiento de la lengua portuguesa a nivel demográfico, ya de por sí, y también a nivel, supongo yo, de economía, ¿no? Los negocios van fluyendo. Por ejemplo, un simple ejemplo, Angola tiene mucho intercambio con empresas brasileñas, entonces supongo que el intercambio entre esas zonas se va aumentando y difundiendo. Si bien entiendo el interés de promover la lengua portuguesa y también la imagen de la lengua portuguesa. Uno no hace la promoción de la lengua tiene su propia autopromoción. Quiero decir, por ejemplo, el esfuerzo que algunos países europeos hacen por su identidad cultural. Que no son países pequeños, son países de una tradición cultural extraordinaria, que tiene que luchar para preservar su expresión cultural. ¿Por qué? Porque su espacio económico, político, comercial ha disminuido. Hay una expresión muy interesante sobre industria cultural. Totalmente. Entonces, la industria cultural es el conjunto de las proyecciones de películas, publicaciones, libros, revistas, y toda esa industria cultural, uno hoy tiene la influencia de qué lengua? La lengua inglesa. ¿Por qué? Porque los centros de producción más desarrollados de la industria cultural están en países de lengua inglesa. Pero progresivamente, si tú tienes una dimensión de mercado, imagina, tú tienes un mercado de 200 millones en un país. Tú tienes más un mercado de 15 millones en otro, más 10 millones. Tu producción de películas, de televisión, ¿no? de libros, tiene una respuesta mejor. De hecho, algunos países, por ejemplo, el país del cual provengo, que es Francia, tiene el concepto de la excepción cultural. Entonces, justamente esa excepción cultural para difundir las propias marcas, los propios libros, películas de su propio país, ¿no? En un mundo globalizado. Entonces, supongo que es una vertiente interesante. Ya regresamos después de un corto. Vamos a dejar a los concursantes del concurso organizado por la Embajada de Brasil. Recuérdeme la fecha que se va a caducar el plazo para el concurso. El caso se caducó el 13
de julio. Bueno, esperamos con gran anticipación quiénes serán los grandes ganadores de ese segundo concurso. Agradecemos al señor embajador de haber estado con nosotros para promover la lengua portuguesa y la cultura, así como la cultura brasileña. Estoy segura que tendremos muchas ocasiones en el futuro de promover y divulgar más sobre Brasil, ese país tan cercano. Estuvo con ustedes Viviane Kiefer. Hasta la próxima.